tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, porque de lo contrario, pues es su problema, ¿no es cierto? No, miren, el mundo está lleno de problemas como para estarle tirando mal rollo a todos ustedes. Esto es Besitos de Lagartija, mi nombre es Mariano Betancourt, yo vengo de una tierra muy lejana, donde no venden ese tipo de cerveza. Yo vengo de Marranistán, para todos aquellos que no me conocen o que ya me han visto, dicen que la espuma es la que emborracha o empanzurra. Hay unos cerveceros que me dijeron que la espuma, que qué bueno que se queda en el tarro, en el vaso, en el recipiente en el cual están usando. En Marranistán no hay ese tipo de cerveza, entonces yo me doy ese lujo gracias a todos los amigos que se sirven de esta cerveza, y sobre todo un saludo a Pancho Modelorama, que lo fuimos a visitar hoy. Y cuando llegué ahí porque antes de llegar a Marranistán llego al depósito y me saluda y me dice: oye, Mariano, ¿qué onda? ¿Van a tener charla? Le dije: no, pues es que mi camarada, mi primo Sabe Bortón y Emus, ya me dicen que me dan un guión así medio arrabalero. Y yo no conozco prácticamente los invitados. Supuestamente es una emisión, iba a decir programa, pero la programación ya estamos hasta la madre de tantas programaciones que tenemos de todos los sistemas habidos y por haber, programaciones familiares incluso, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Entonces le digo: no sé quién vaya a estar. Entonces llego a 5 minutos, me entero de qué personaje, qué invitado va a estar. Salud. Muy principio de identidad lógica aristotélica. La espuma de la cerveza no se fue a mi barriga. Gracias. Esto es. Y quiero mandar un saludo a Arturo Mendoza, uno que ha publicado en Besitos de Lagartija. Por cierto, en el número 8, es un fanzine literario. El número 8 está en la portada un dibujo, un graffiti de Edgar Bernal. Vayan a su página de Facebook, de Instagram, como @Bert. Es un grafitero que radica actualmente en la Ciudad de México. Nos hizo el paro, Edgar, estamos pendientes. Aquí, este es el fanzine número 8. Vamos por el número 9. Aquí en Monterrey, Nuevo León, recibimos textos de Monterrey, Nuevo León. Quizá no tenemos una apertura todavía mundial, pero bueno, pueden mandar sus textos y ya vemos la forma que se los hacemos llegar. Va a salir para el Distrito Federal, para Ciudad de México, y otros números pasados que tenemos pendientes. Un saludo a la Galería Morban, Galería, allá a Tamaulipas, a toda la banda, a la banda, a todos los exintegrantes, que cada quien trae sus proyectos, a Hugo Cedillo de la Función de Repulsa, y al buen Antonio, que anda ahí haciendo cine. Apoyen esas causas chidas, artísticas, creadoras, independientes, que pues hay que sacar dinero para hacer buenos proyectos y de buena calidad, independientemente si vienen de papá gobierno o si vienen de bolsillos mercantiles, independientes, comerciales. Y otra cosa, mariposa, está el disco de Los Desahuciados, que próximamente van a estar por ahí hoy domingo, no es cierto, van a estar un día que ya no se va a poner. Bueno, van a estar en My Cup allá en la colonia Roma. Un saludo a Mili Gutiérrez. Están haciendo eventos por los festejos. Ahí van a estar. Este es el disco, lo pueden encontrar en YouTube, en las plataformas de YouTube en el cual están ustedes aquí viéndonos. Suscríbanse, denle like, o según el idioma que ustedes quieran, me gusta, una campanita, que se prohibieron las campanas en las iglesias, tengo entendido, por cierto, ya están como que sintéticas, ya están programables acá virtual, pero no sé por qué, pero ojalá vuelvan algún día las campanas, o si dicen: en mi pueblo todavía existen las campanas, todavía hay gente que se reúne para ir, las campanas, qué chingón que no las han prohibido y que no les ha llegado la tecnología al 100%, pero y manden sus comentarios, digan: oigan, acá yo vivo en Oaxaca, en mi pueblo llega Besitos de Lagartija, sí, hay la campana está en la iglesia tal, o qué chingón que existan las campanas aún. Bueno, ahí en YouTube está una campanita y le pueden decir: ¡ching!
Hagan su cuenta, si no, yo voy a hacer una cuenta y compartan el video de Besitos de Lagartija a la persona que más odien. Si acaso a ustedes les gusta odiar. Hay muchas personas que no nos gusta odiar. En Marranistán no nos gusta odiar, por ejemplo. Salud, muchas gracias. Es más, ni siquiera conocemos el odio. Decía una rola de Bob Dylan, la leí en subtítulos. Ella odiaba todo excepto el odio. A la madre. Ya mejor ya no quise escuchar a Bob Dylan. Dije, este pato, ¿qué onda con esas letras tan pachecas? ¿No? Ya después me enteré que ganó el premio de literatura y no fue y le dio hueva. No sé si le dio hueva. Porque bueno, Besitos de Lagartija se graba acá para el poniente de esta ciudad, Monterrey, Nuevo León, donde se respira un olor y un aire a bosque, porque tenemos la Sierra Madre Occidental, occidental, señor Emos, ¿sí? Ahí la Sierra Madre, tenemos ese pulmón también del río Santa Catarina. De hecho, cuando llego para Monterrey, siempre digo, ¿cuándo voy para Monterrey a grabar Besitos de Lagartija? Ya, esta semana, bueno, ahí voy. Marrano Verde, ¿qué opinas de Monterrey? Primero saludo a la cámara, Marrano Verde. Bueno, no puedo traducir porque son palabras muy prohibidas aquí en Monterrey. Nos pueden censurar el canal y bueno, ya vienen nuevas leyes. espero que no nos alcance y que no se aprueben, por favor. Pero bueno, el Marrano Verde les manda un saludo y un beso. Mándales un beso ya para que sigas ahí estando de adorno. No puedo traducir, pero dice que Monterrey le gusta mucho, que es una ciudad industrializada, una ciudad bastante vivible, una ciudad donde llegas y te haces millonario al instante, güey. Qué chingón. Saludos a toda la banda que nos está viendo. Y tenemos como invitado, después de todo este preámbulo etílico, después de este rollo, tenemos como invitado a una persona que ha aportado mucha organización, mucha organización también editorial. Tenemos como invitado a Jardiel Padilla. Jardiel Padilla es originario de Camargo, Chihuahua. Llegó a Monterrey en 1985 para estudiar en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El año siguiente ingresó como reportero al Norte, donde más adelante sería editor, columnista y colaborador externo. En el Norte cubrió temas de arte, cultura, gobierno, política y casi cualquier otro asunto. También se encargó de coberturas relacionadas con grupos de rock locales, nacionales e internacionales. Durante 17 años escribió la columna Reporte Sónico, en la cual daba cuenta de acontecer rockero en la ciudad. Específicamente, me imagino que conciertos, más adelante vamos a platicar de eso con Jardiel. Fue director de la revista Lengua de 1999 a 2003 y después director del periódico La Roca, ambas publicaciones con temáticas de rock. Colaboró con varios programas de rock en estaciones de radio comercial. Ha tocado la batería en las bandas como La Cripta, Rabieta y ha organizado conciertos con artistas nacionales y extranjeros en diversos foros de Monterrey y otras ciudades. Con ustedes, Jardiel Padilla, en Besitos de Lagartija. Adelante, caminante. ¿Qué onda, Jardiel? Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Vamos a saludarnos como si no nos hubiéramos visto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jardiel? Bienvenido. Gracias por recibirme. No, al contrario. Gracias por estar aquí y por aceptar la invitación, que ya estábamos pendientes, que estábamos antes en Facebook como Besitos de Lagartija, que sigue existiendo. Ya estamos nuevamente en la nueva temporada como Besitos de Lagartija en YouTube. Bueno, parte de tu semblanza, parte de tus proyectos y tus trabajos, ¿cómo te iniciaste en el ámbito del rock y exclusivamente tocando la batería? ¿Y por qué la batería? Bueno, ese inicio
eh, viene desde que vivía yo en Camargo, Chihuahua, cuando estaba pues en la secundaria, que intentamos formar un grupo ahí entre la raza que nos gustaba el rock. Camargo es una ciudad muy pequeña, entonces éramos realmente una comunidad de rockeros muy, muy chiquita, ¿no? Éramos, no sé, a lo mejor había en la ciudad 15 personas a las que les gustara el rock, al menos de la edad, de mi edad. Y fue hasta en la prepa que se logró fraguar este proyecto. Entonces terminé tocando la batería porque no había quien tocara la batería en ese momento. Había muchos guitarristas, siempre pasa, ¿no? Que hay como 2000 guitarristas o que quieren tocar la guitarra. Casi nadie que toque el bajo termina siendo algún guitarrista que no es... Aparte, imagínate cuando, bueno, perdón, que llegues a un lugar y el baterista, oye, pero no hay batería. Además, esa es otra bronca, ¿no? Pero bueno, ahí como fuese lo logramos y terminé en la batería básicamente por eso. De hecho, yo ya tenía una guitarra eléctrica y tocaba un poquito de guitarra ¿Nunca eléctrica. incursionaste en la guitarrita, ahí, unos cursos? No, realmente... ¿Tú solo ahí empezaste a...? Es más, te diré que como músico en realidad yo no tengo tanto talento, ¿no? Más bien muchas ganas, pero he visto a gente virtuosa que desde el inicio, casi como magia, tocan geniales, ¿no? La batería o la guitarra, desde niños, ¿no? Y en mi caso no, yo realmente tuve que esforzarme mucho para ahí medio más o menos tocar. ¿Y por qué escogiste ese género, a veces tan contestatario, la mayoría de las veces, como el rock? Como el rock y en aquellos tiempos el heavy metal, que era... Pero es parte del rock, ¿no? Sí. Pues yo creo que cuando uno está joven es lo que más hay una identificación mayor con ese tipo de música porque ahí hay una expresión de rebeldía o de inconformidad, aunque no sepas contra qué, pero es muy natural. Es una rebeldía interna, por decirlo de una forma. En la adolescencia, hasta contra uno mismo, ¿no? Que no se entiende uno mismo y hay una explosión de emociones y de inquietudes y de que está descubriendo el mundo, etcétera. Entonces creo que el rock canaliza mucho mejor ese tipo de manifestaciones que, no sé, que la cumbia o la música norteña u otra, que tiene otras cualidades, pero no esas de rebeldía, de enojo, de estoy bien encabronado con el mundo, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero... ¿Eso te transmitía a ti en ese momento de la adolescencia el rock? Sí, aunque quizás no lo hubiera explicado en ese momento de esa manera, ¿no? Sí, ahora ya actualmente lo percibes de otra manera. ¿Y por qué el rock en sí? O sea, no como mencionaste la cumbia o... Fíjate que desde niño a mí me gustaba la música. ¿Qué grupos fue los que dijiste, ay, güey, ese baterista, esa guitarrista o ese vato? Yo escuchaba muchas cosas como Camilo Sesto y Napoleón y así que en la casa o en la radio se escuchaba. Mi mamá era lo que oía, ¿no? Emanuel y cosas así. Pero un día fui con un amigo un poco mayor que yo a una junta para organizar un programa de radio. Mi papá era director de una estación de radio en Camargo. Entonces, este chavo iba a hacer un programa de radio de rock y pusieron grupos que yo no conocía. Uno de ellos era Kiss. Y el sonido de la guitarra, o sea, me cautivó. Y los pintados, ¿no? Maquillados. ¿no? Bueno, todavía ni los conocía yo. Nada más los escuchabas. Nada más los escuché y después, y otro disco era Led Zeppelin. Que también era... Puro escuchar nada más, sin verlos. Súper diferente a Kiss. No, deja tú a Camilo Sesto y esas cosas, ¿no? Entonces me transformó y me atrapó en ese momento. Ya a partir de ahí mi vida realmente fue otra, literalmente, ¿no? Y participaste como baterista en bandas como La Cripta y Rabieta. ¿Cuál fue tu experiencia y cómo te conectaste con ese grupo después de estar en Camargo? ¿Cómo llegar a Monterrey y ampliar ese panorama de conexión de amistad, por decirlo de una forma, y hacer ya aquí en Monterrey el heavy metal, ¿no? Pero en realidad el rock es como una religión en cierto sentido. Entonces yo era un integrante de una banda en Camargo que al mudarme a Monterrey pues yo quería seguir tocando. Entonces en la facultad conozco a Mario Rodríguez, quien después, así como yo, terminaría también siendo periodista. Él tocaba la guitarra
y él tenía ahí un proyecto de grupo con unos amigos a los cuales les faltaba un baterista. Entonces, oye, entonces llegué yo como que con muchas coincidencias de intereses por lo del periodismo, la comunicación y la música, las bandas que nos gustaban, y que se requería un baterista, ¿no? Entonces, pues ahí llego y el proyecto ese pues va tomando forma hasta después de varios años realmente se consolida con lo que después ya la gente conoció un poco más a nivel un poco más conocido como La Cripta. La Cripta. Sí. ¿Grabaron La Cripta un disco? Grabamos ¿Varios? un cassette. Un cassette. La portada está muy locochona, ¿no? La otra vez la estaba viendo y era como un Cristo, una representación muy de tumba, ¿no? En una cripta, en una tumba, donde está pues se me hace una portada muy locochona para el momento, pues, ¿no? Sí. Bueno, independientemente de Sarcófago, bandas como Sepultura, hablando del metal, que ya traían todo también ese brillo, pero en su momento en Monterrey, exclusivamente esa portada, como, no manches, La Cripta. Sí, era un Jesucristo en una tumba de verdad, ¿no? A la cual se le colocaron unos lentes oscuros. ¿Y quién diseñó esa onda? ¿Quién dijo, vamos a poner la portada de esto? Chingue su madre. Fue Mario Rodríguez, que también él fue reportero y después editor en El Norte y en otros medios. Y bueno, era el guitarrista, compositor de muchas de las canciones, y pues un gran amigo. Yo para entonces ya no estaba en La Cripta. Cuando yo grabé, pero yo justo me fui a estudiar un año a Estados Unidos, una cuestión de periodismo, y cuando regresé, más bien fue cuando hicimos Rabieta. Héctor Guerrero, que también había sido guitarrista de La Cripta, y yo hicimos Rabieta. Vocalista del Ángel, ¿verdad? Que ya falleció. La Cripta, sí. Ángel Insano. Era maestro de la Prepa 9, ¿verdad? Sí, maestro de física y probablemente matemáticas o esas cosas. Y prendidos. Sí, un gran cantante y él fue en buena medida el que terminó de consolidar La Cripta para que por fin pudiéramos tocar bien, porque siempre nos faltó cantante. Ya estuviste con La Cripta como baterista y ¿cómo llegaste al camino de ser editor? O sea, en este caso que más adelante vamos a mostrar algunas revistas de La Roca. ¿Cómo te fuiste del rock y luego siendo editorialista y luego también de rock? Pues fueron caminos paralelos, fíjate. Es que de alguna manera yo siento que sin que sean, por supuesto, lo mismo, pero creo que el rock y el periodismo... ¿De qué lado? Ahí, por favor. Ahí está mostrando ahí la historia. Me he dado cuenta que el rock y el periodismo comparten algunos rasgos que, por lo tanto, a mí se me facilita transitar al mismo tiempo, o se me ha facilitado transitar al mismo tiempo por ambos caminos. Yo creo que el rock es una música que se presta, por ejemplo, para decir ciertas verdades y plantear ciertas inconformidades o injusticias, y el periodismo también. Hay canciones que son crónicas, que son artículos de opinión. Y protesta, pues, ¿no? Son de protesta, revelan cosas. Y en el periodismo, pues también, solo que, por supuesto, el periodismo siempre tiene que estar apegado a datos, hechos y con otras técnicas, ¿no? El periodismo no es arte. El rock sí suele ser arte, o esa es la idea. Bueno, es uno de los caminos. Sí. Y luego decir, bueno, voy a ser editorialista de rock también, ¿no? Bueno, ahí tuve la gran fortuna de poder conjugar ambas ocupaciones o intereses o pasiones por mi parte. Imagínate, y fui a innumerables conciertos a trabajar, ¿verdad? Cuando en realidad yo hubiera ido por gusto. Hasta me pagaban por ir a los conciertos. Entonces fui muy afortunado en ese sentido. Qué chido. Y creo que también me dio la oportunidad de poner en práctica, pues precisamente la técnica periodística aplicada
a la difusión de la música que a mí me gusta o que a mí me interesa. Porque hay muchísima gente que desde tiempos muy atrás ha incursionado en el periodismo del rock, pero muchas veces es más por el interés que realmente lo hacen en ocasiones sin tener el conocimiento técnico del periodismo para hacerlo. Y yo estaba en la situación de que tenía pues esas varias condiciones. Estaba en un medio, el norte, muy profesional, con el apoyo de fotógrafos, editores. Y sí, había lana, ¿no? había mucha lana, muchos recursos, digamos, Vaya, ¿no? sí. Todas las herramientas. Exacto. Para hacer un trabajo Sí, muy profesional. Muy bien acertado, muchos recursos. Fui muy afortunado en ese sentido. Y ya dijiste, bueno, La Roca. ¡Pum! Sí, llegó un punto en el que el norte ya se me hacía muy... ¿Limitado para ti? Muy limitado, porque yo quería desarrollar más la parte del periodismo enfocado al rock. Después de haber participado en el norte como columnista de cultura, sociedad y algunos otros eventos, sí, dijiste, ya, llego, voy a hacer... Sí, digamos que ya había transitado por casi todos los rincones de la redacción, ya había hecho muchas cosas. Sí, le guardo mucho cariño a esa etapa y no me arrepiento de nada. Sí, porque al final de cuentas es aprendizaje, ¿no? Un gran aprendizaje. Bueno o malo, pero es aprendizaje y es valorado. Sí, una experiencia muy valiosa. Pero yo quería más del rock y del periodismo y del abordaje de otros temas sociales, de cultura, que no los podía tratar como me hubiera gustado en el norte. Porque el norte es un periódico generalista, ¿no? Que tiene clase, una cierta cuadratura. Especialidad, ¿no? Cuadratura. Sí. Entonces con La Roca, primero con Lengua. Perdón, sí, con Lengua. Ajá, que Lengua lamentablemente era un proyecto muy pretencioso. Ahí tenemos algo de Lengua que nos puedas mostrar para saber a toda la raza que nos está viendo acá a través de YouTube en Besitos Lagartija. ¿Sí? Sí, por ejemplo, este fue... Háblanos un poco acerca de ese proyecto, la durabilidad que tuvo y los temas que se abordaron ahí. La intención era ¿Y de qué año estamos hablando? Para mucha banda que conoce, claro. Los chicos malos vuelven por ti, ¿no? Aparte el título, ¿no? Empezamos con Lengua a fines de 1999. Fíjate ya qué rápido, hace 25 años. Me voy a agarrar aquí. Sí, claro. Y la intención era, en ese momento, algo regionalista, porque había revistas como La Mosca, Rey, como La Mosca en la Pared, como Nuestro Rock, Switch y otras revistas muy chidas, y cada una con su estilo. Pero yo sentía, y también era una idea que compartíamos muchos y que afortunadamente me acompañaron, que estas revistas como que no le daban su lugar a Monterrey, ¿no? Entonces hicimos una revista que fuera de rock desde Monterrey, con un punto de vista mucho más apegado a lo que nosotros considerábamos que era pues todo el país y no solamente la capital, que esas revistas que mencioné siempre eran muy centradas en el rollo alrededor de la Ciudad de México. Yeah. Entonces hicimos una revista que la verdad sí le gustó a la gente, sí tenía mucho éxito, pero era muy difícil en la parte financiera, ¿no? Porque todo se hacía autogestivo y estaba difícil esa parte. Y sigue siendo difícil. Bueno, ya actualmente ya en redes sociales como revistas virtuales, pues es más sencillo y pues ya no hay inversión de papel, en esa parte, de imprenta, de encontrarte la entrevista al grupo, de tomarle fotos. Sí, han cambiado mucho las cosas. Han cambiado mucho las cosas. Después de la revista, ¿qué papel juega, o en este caso, como Lenguas, jugó en la sociedad a la aportación cultural, aquí específicamente hablando de Monterrey? Pues la verdad creo que nos quedamos cortos con la intención que teníamos, y más bien fue a través de La Roca que esa aportación que había como ideal, como utopía en la revista Lengua, cuando por fin creo que
tuvo su desenlace más afortunado, ¿no? En La Roca. Lengua creo que fue solo como que arañar esas ideas de aportación cultural a Monterrey. Y se cortó con la aportación económica, o con el mantenerla, pues, ¿no? Fíjate que, digamos que uno de los aprendizajes con Lengua fue que nos dimos cuenta de que en realidad Monterrey por sí mismo tenía el potencial económico o comercial, el potencial comercial para que una revista fuera sustentable. Pero si fuera solamente de Monterrey, ¿no? Yeah. Entonces Monterrey, recordemos que es una de las regiones más poderosas en la cuestión financiera. La verdad es que hay mucha lana en Monterrey. Y eso que estamos bastante fregados. Y aún así, en comparación Yo hablaba muy bien de Monterrey cuando vengo por acá. En comparación con el resto del país, Monterrey está a un nivel muy alto. Y a veces no se le nota, ¿verdad? Pues es que la verdad no, pero te digo, es apenas en comparación. ¿Cómo estarán las demás ciudades, ¿no? O las demás regiones del país? Y es caro Monterrey, ¿no? Yo apenas, gracias a Pancho Molorama, llego y no hay pedo con la cheve, ¿verdad? Pero en Marranistán no, como en Marranistán, tu jardín no existe, bueno, en el cual yo vengo de allá, hago una teletransportación rápida, no gasto. O sea, todo es energético, la traslación así rápida. Tenemos un aparato, bueno, eso es otro tema. Pero llego aquí a Monterrey, hay mucho gasto. Y luego voy teletransportando porque también tengo una visión genérica en la ciudad. Y veo que hay un chingo de filas ahí esperando el camión. Digo, terrible. ¿qué pedo, güey? Sí, Monterrey es una ciudad que tiene virtudes y terribles defectos, ¿no? Lamentablemente esos defectos muchas veces se ocultan. Se pretende quitarle la visibilidad y que nada más lo bonito se nos presente y se proyecte hacia otros lugares. Pero sí estamos muy amolados. Culturalmente hablando, Monterrey sí. O sea, claro, hablando de los proyectos alternativos o autofinanciales hasta cierto punto de sobrevivir y mostrar a la banda, o sea, las personas que por decirlo de una forma, que van en el camión, que van en el radio, un chofer que va escuchando que alguna estación de radio que en el cual a lo mejor participaste, ¿no? También. Sí, es que la cultura dominante es muy opresora y además todos los proyectos alternativos, como puede ser Besitos de Lagartija, o como pudo ser La Roca en su momento. Muéstranos un poco de La Roca para toda la raza que La Roca, ¿y qué es eso de La Roca? Era un periódico, un suplemento, ¿o sí? Pues es un periódico, le decíamos. Que tenemos aquí, publicación gratuita, es el septiembre del 2007, segunda quincena, número 61, año 5, Monterrey, Nuevo León. Y con patrocinios, ¿no? Sí. Bueno, ahí no creas que Cemex nos patrocinó eso, ¿no? ¿No? Ese era un reportaje acerca de Lorenzo Zambrano y de Cemex, Cucos etcétera. Bar también, el desaparecido Cucos Bar. Sí. Con Vero la Habilidosa. ¿Qué estará haciendo Vero la Habilidosa? Que tendría sus tarros de cerveza. Mira aquí, arte de poner cuernos, ¿no? Con Ronnie James Dio. Aquí está. Y hay varias portadas. Aquí tenemos otra, miren. ¿Ya no se consiguen estos, Jardín? No, realmente. ¿Ya no? Ya no. Y aquí tenemos otra. De eso es lo que estamos hablando. Jardiel Padilla como editorialista, ¿verdad? Pues director de este proyecto. De este proyecto, La Roca. Sí, me hizo un camarada, Pancho Molorama me dijo, ¿quién va a estar? Digo, va a estar Jardiel Padilla, del periódico La Roca. Dice, yo conseguí a La Roca. Yo estaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León y ahí había... ¿Cuál era la repartición o la distribución o los puntos claves para que la pues fíjate que teníamos más de 400 lugares en los cuales se distribuía La Roca. Por supuesto, esto fue creciendo, ¿no? Empezamos con 5,000 ejemplares y terminamos con 38,000. Entonces sí fue un crecimiento muy, muy notable. Y fue un proyecto que pues conservó siempre una cierta autonomía. Y de protesta también, ¿no? Pues, hasta cierto punto. Pues mira. Digo, por esto de el dinero contra la Huasteca. Me sonó así, me hizo ruido. Dije, esto es una madreada hacia el sistema. Sí, muchas veces hicimos crítica contra gastos superfluos y todavía lo seguimos haciendo, ¿no? De los gobiernos, por ejemplo, o de abusos, de
poderes fácticos. Qué padre. Que precisamente creo que en espacios como Besitos de Lagartija, como lo que hace López Moya, Taller abierto, como lo que hacen tantas otras personas, pero que en realidad, seamos sinceros, pues somos chiquitos en comparación con Multimedios, Televisa, El Norte, Ternium y todos los demás, que son los que terminan imponiendo esa cultura dominante y que hace que por ejemplo, haya muchísimas más personas escuchando o sintonizando programas que yo podría clasificar de basura, no sé, como lo de Adrián Marcelo, por ponerte un ejemplo, en vez de otro tipo de esfuerzos. Saludo a Adrián Marcelo. Sí, no, saludos. y digo, no es contra él, sino me refiero... El sistema industrial de entretenimiento. Sí, podríamos decir Chavana o podríamos decir el fútbol. Y no el fútbol, el deporte, ¿no? Sino todo lo que está alrededor del fútbol. Vaya, que sí, lo vuelve... sí. A eso es lo que voy. Por ejemplo, una opinión muy particular de lo que está sucediendo, no tanto en la música, sino la industria. ¿Qué opinas tú? Ya estás hablando un poco de ese asunto, de la industria musical en el rock. ¿Qué visión tienes actualmente de bandas que existieron desde los 60s en Monterrey hasta la actualidad? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ves? ¿Alguna transformación? ¿Alguna aportación diferente? Bueno, sí, la transformación ha sido pues tan drástica. Estoy hablando de la industria, ¿verdad? Sí, porque a partir del surgimiento de Internet, pues se modificó por completo la estructura para repartir los productos culturales como la música, como los discos o las canciones, ¿no? En aquellos tiempos los grupos dependían 100% de las compañías disqueras, que a su vez, a través de los medios como las televisoras o las estaciones de radio, los periódicos, hacían llegar a la gente esa mercancía cultural que estaban vendiendo. Pero ya con el Internet, pues eso cambió muchísimo. Ahora tenemos la distribución a través, por un lado, de las plataformas de streaming, que en teoría retribuyen a los músicos, a los grupos, a los artistas por lo que hacen, pero en realidad es casi una broma lo que les pagan. Y por otro lado tenemos las redes sociales, que sirven para entablar ese contacto entre los artistas y el público, que antes tenía que ser a fuerza a través de la estación de radio o La Roca o lo que fuera. Ahora como no, lo que tú viviste, pues, de escuchar a los Kiss, pero no sabías que estaban maquillados. Sí, hasta mucho más adelante, ¿no? Sí, todo eso dependía de pasos intermedios y ahora no. Entonces eso... Todo es muy inmediato, ¿no? Todo muy eso fugaz, le ha dado mucha libertad a los artistas, pero también ha generado pues otro tipo de productos culturales que yo considero desafortunados, y por lo tanto el peso que antes tenía la música como una fuerza cultural se ha perdido en buena medida, ¿no? Ok. Se ha perdido en buena medida, pero tu participación como comunicólogo, ¿no? De cubrir ciertos eventos que se realizan actualmente en Machacafés o no sé qué otro. Pues el Pal Norte o los conciertos que hay. Ahí es tu participación ahí después de ser editorialista de La Lengua, de La Roca. ¿Cómo llegas a estar ahí en esos medios, pues? Pues mira, no participo tanto como me gustaría porque la verdad es que todo viene a desembocar en una cuestión económica o relacionada con el dinero, ¿no? O sea, yo tengo que hacer otros trabajos que me permitan vivir y no puedo estar en todos los conciertos que me gustaría o la inversión de tiempo que requiere cubrir un festival de 3 o 4 días como el Pal Norte, ¿no? Por ejemplo. Bueno, te invitan y te lo pagan, como que hablando de dinero, ¿o no? No, sí, pero o sea, no tengo que pagar la entrada de un festival, por ejemplo. Pero de todas maneras son 3
días más todas las horas que se requieren para escribir, etcétera. Entonces no es tan fácil en todas las ocasiones. Este último, afortunadamente, sí pude estar. Y, ¿cuál fue el último que estuviste ahí? ¿En qué festival? Pues el Pal Norte, este último, que fue, creo que en abril, ¿sí? A principios de abril. Y bueno, creo que a mí me corresponde, que tengo esta visión y esta experiencia, pues no nada más hacer un recuento de quiénes tocaron y que si estuvo bonito y que lo superficial que todo el mundo va a decir, ¿no? Creo que a la gente más veterana, como a mí o como a Gerardo López Moya o tal vez Homero Ontiveros, gente que ha vivido ambas etapas o varias etapas, pues ser un poco más críticos y más agudos en la observación, el análisis de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces yo estoy todavía en proceso de presentar una crónica bastante extensa del Pal Norte, a ver qué tal queda, ¿no? Y luego ya eso actualmente ya lo distribuyen a nivel virtual, digital. Sí, fíjate que todos tus comentarios o tus críticas acerca del evento. Fíjate que casi todo en la actualidad lo he estado gestionando a través del Facebook de La Roca, pero estoy a punto de lanzar una página en una plataforma que se llama Substack. No sé si de casualidad la conoces. No. Igual la compartimos o la ponemos acá abajo en Substack.com. La emisión pueden buscar ahí. De Lagartija. Para hacerlo así un poco breve la explicación. Es como si fuera un YouTube o un Netflix, pero sobre todo... ¿Cómo andas? ¿Y es otra chalita? Sí, estaría bien. Casi se acabó. Pero sí te escucho. Como un Netflix o YouTube, pero de textos principalmente. También hay video y también hay audio en este substack.com, pero es sobre todo de textos. No es tan conocida todavía en México o en el idioma español. Sigues activo, o sea, independientemente de cubrir los eventos y esto, o sea, en este proyecto. Apenas voy a lanzarlo. Vas a lanzarlo. Sí. Este proyecto va a tener textos que he rescatado de algunos de hace 30 años, por ejemplo. Con madre. Y además voy a tener... ¿De rock también? Sí, de rock. Algunas cosas que escribí para el norte que se quedaron por allí. Algunas cosas muy antiguas de La Roca o de Lengua. Y lo que estoy escribiendo ahora, que también no me quiero yo... Nunca lo he hecho, nunca me he encasillado en el rock, sino he escrito de muchos otros temas. Y ahí es donde voy a estar escribiendo más. También lo voy a convertir en el Facebook de La Roca, y en las demás redes sociales de La Roca. Pero voy a tratar de impulsar esa parte porque creo que es para un público que se interesa más por leer, simplemente, ¿no? Ya. Bueno, hablando de lecturas y fuera de La Roca, de tu ámbito editorialista, editor y toda la onda, tienes ahí por ahí que vimos ahí un libro de literatura hablando de que nos van a dejar por acá, que estábamos ahí cotorreando, ¿no? Comprometiendo. Este es un libro de fuera del rock, dentro del rock, a final de cuentas, el rock es puro cuento. Certamen de cuentos de La Roca 2004. Tenemos prólogo de Guillermo Fadanelli. Con madre. Saludo a Guillermo Fadanelli. Este es un libro que recopila los cuentos de un concurso de cuento con el cual festejamos el primer aniversario de La Roca, del periódico La Roca. Una idea pues que me encantó, que fue una propuesta de José de la Luz y creo que estuvo José genial. De la Paz. José de la Paz, perdóname, sí, José de la Paz. Ajá. Y gracias también al apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León se publicó. Sí. Y es lo que pienso, genial. De que por qué hacerles el feo a las instituciones gubernamentales, que al final de cuentas es algo que nos pertenece, ¿no? Pues yo no soy, perdón, me siento de Monterrey, ya iba a decir Montegay, una ciudad para la industria, ya iba a decir eso, pero qué bueno que no lo dije. Bueno, yo que soy de Marranistán, llego aquí a Monterrey y descubro que no pensé que existían ese tipo de libros, ese tipo de apoyos, o sea, y de renegar, o sea, el espíritu rebelde, pero es algo que nos pertenece al final de cuentas, que nos pertenece
por través de los impuestos o lo que quieras. ¿Por qué renegar de algo que... Claro. No, de gobierno no. O sea, no, güey, presta. Claro, sí. O sea, sí, en todas las instituciones públicas y suena privadas. muy irónico, pues, ¿verdad? Ajá, que aunque tengan esta personalidad tan como de opresión, ¿no? Exacto, a eso me refiero. De clase dominante, etcétera, siempre hay en esas instituciones públicas o privadas, organismos públicos o privados, siempre hay como que infiltrados que están de este lado, ¿no? Ajá. En realidad. Tengo un camarada que trae este proyecto. Sí, y entonces presta. siempre se puede encontrar un No, apoyo. gobierno no. No, pues presta, güey. O sea, que lo inviertan en otras pendejadas, ¿no? Pues, digo, a eso me refiero, ¿no? No es que esté a favor prácticamente del además, sistema. cuando es algo de provecho, exacto. ¿no? O sea, o que venga a dar un taller un vato que pagado por gobierno, pues, no, yo no voy a ir porque el gobierno, no, ve, güey, si te sirve. Aprovechalo. Pues, aprovechalo. Ya lo están gastando. Así este tipo de editoriales financiados hasta cierto punto por la Universidad Autónoma de Nuevo León, ese tipo de proyectos como el Andrés Mendoza también. Como muchos personajes que han publicado, Guillermo Meléndez, ya fallecido, que también lo publicó la Universidad Autónoma de Nuevo León. O sea, güey, ¿qué importa, no? O sea, existe un momento y un porcentaje de radicalidad, pero también de aceptación del institucional, ¿no? Creo que hay que encontrar el punto en el cual no te estés vendiendo, digamos, que lo que tú estás aportando al proyecto no sirva para un fin, pues, ya de otro tipo que pudiera ser utilizado por el alcalde, el presidente o lo que sea. Hay que encontrar como que el equilibrio en esa cuestión, ¿no? Y esto ya no se consigue. El rock es puro cuento. Pues yo tengo algunos, si alguien quiere se puede poner en contacto y ahí, digo, no me acuerdo en cuánto lo vendíamos, 150, 200 pesos, no sé, nos ponemos de acuerdo. Bueno, sí. Ahí está aquí, el rock es puro cuento, pero porque es puro cuento. Léanlo y se van a dar cuenta por qué. La verdad es que está todo sí, qué chingón, me gustaron mucho los qué cuentos. Padre, fíjate, y la portada pues muy tradicional del Cerro de la Silla, ¿no? Sí. O sea, muy de concierto, ¿no? Sí. Ahí está. Sí. No te metas en abstracciones. Y por ejemplo, en tu experiencia como periodista, ¿qué entrevista, exclusivamente hablando de rock, como este tema de la noche, te ha impactado emocionalmente y has disfrutado y has dicho, de todas, no, sin menospreciar a lo mejor, yo pensé que la mía, no, aquí olvídense del ego, del pobre de mí, del victimismo, es que yo creía que Hardy iba a decir que la mía. No, en lo personal, ¿cuál te ha impactado emocionalmente? Que digas, güey, no emocionalmente. Mames, o sea, esta entrevista, o sea, sí me entiendes, ¿no? Para no tirar mucho rollo. Pues, mira, yo siempre he tratado de que las entrevistas sean con bandas locales o bandas internacionales, representen lo mismo para mí en cuanto a la atención que le doy al músico, la importancia que les doy, ¿no? Entonces, nunca he menospreciado a los grupos chiquitos o desconocidos, etcétera, en comparación con los grandes. Pero de todas maneras, es lógico que una entrevista con Cerati, por ejemplo, pues sí puede tener ese ingrediente de emotividad que mencionaste. Sí, a eso me refería. Por lo que ha representado tal vez en mi vida como fan, ¿verdad? Como público. Y en ese sentido, pues creo que la entrevista que hice con Jason Newsted, que es el ahora ex bajista de Metallica, en ese momento era el bajista de Metallica. Por cierto, traes una playera de Metallica. Sí. And Justice for All. Escuchen Metallica de repente. Qué coincidencia, ¿no? Qué chido. Yo creo que esa entrevista me gustó y sí me tocó un poquito en lo emotivo porque resultó que Jason Newsted es originario de Michigan, de un lugar muy cerca de donde yo viví durante casi un año. Entonces... ¿Cuándo te llevaste a estudiar a Estados Unidos? Sí, yo cuando estaba en prepa tuve la suerte de ir a estudiar a Estados Unidos un año y yo iba a conciertos, pude ir a algunos conciertos en una ciudad que se llama Kalamazoo, Michigan, y en particular a un estadio de hockey sobre hielo que se llama
Era el estadio de los Wings, así se llamaba el equipo, Wings Stadium. Y resulta que Jason Newsted también iba a conciertos ahí. Entonces agarramos un cotorreo muy, muy chido y, ¿qué onda? Y se portó muy bien y creo que le gustó también cómo estábamos haciendo la entrevista. Entonces, era una entrevista de 20 minutos y hablamos como casi una hora. Entonces, eso estuvo, ese me dejó esa sensación que dijiste. Ajá, emocional. Sí. Y por ejemplo, ¿qué opinas? Te digo una opinión porque es, no digo crítico, pero si eres un conocedor del rock regio, del rock mexicano, ¿cuál es tu banda favorita actualmente? O bueno, a lo mejor puedes decir de los 60, 70 en México, exclusivamente en México. Igual, o sea, es personal, pues, ¿no? Sí, es algo difícil porque también va cambiando uno de decisiones de ese tipo hasta con el ánimo en el que andes, ¿no? Entonces, podría ser en algún momento Luzbel, pero también podría ser el Tri o el Tri Souls. Uh-huh. En algún punto quizás Caifanes también. Y de... Toda la banda así esperando a Jardiel Padilla. Caifanes, te mamaste, eras mi ídolo, Jardiel. Ya ve que te gusta Caifanes. Es cierto. Es que, híjole, hay cada momento, ¿no? Y de las bandas de Monterrey, pues también hay muchas que también en alguna etapa me llegan mucho, ¿no? Como El Gran Silencio, por supuesto. Y también a veces es Jumbo o Zurdo. O puede ser Mortuari, ¿no? Que también en el metal también el buen Joel ya fallecido, ¿no? Sí. Joel Alanis. Sí, Joel, un tipazo, ¿no? Joel. Y bueno, la verdad es que hay mucha música muy buena y creo que no me puedo limitar a que me guste o a que uno sea mi preferido por sobre los demás. Hay bastantes que me gustan mucho. Tienes una versatilidad dentro del rock y las propuestas, más que nada, ¿no? Y sí. O sea, y hay grupos nuevos. Creo que hay una diversidad en tus gustos. Es que fíjate que eso fue un resultado de mi transitar por el norte. Porque yo fui a cubrir a Rocío Dúrcal, a los Tigres del Norte, a Pimpinela. Bronco. Pues, Pimpinela, ¿no? Juan Gabriel. Pimpinela no, tampoco me tocó Juan Gabriel, pero sí me tocó muchas veces la Orquesta Sinfónica de la universidad. Entonces, y entrevistar además a músicos de estilos y géneros que a mí no me simpatizaban siquiera, ¿no? Entrevisté a Celso Piña cuando era todavía un desconocido. ¡Wow! Uh-huh. Bueno, un desconocido, por supuesto lo digo entre comillas, ¿no? Celso era ya súper conocido, pero a nivel mainstream todavía era como que rechazado, etcétera. Sí. Y el boom que tuvo, ¿no? Con este disco que grabó Julián Villarreal y de Barrio Bravo y Alfonso, ¿no? Poco antes de ese disco, o un buen rato antes de ese disco, tuve la suerte de entrevistarlo y fue incursionar en la cuestión del conocimiento en la raíz de la música colombiana de Monterrey. Y después platicando con otros músicos como Tony del Gran Silencio, que también me tiró otro rollo para como que terminar de entender el contexto en el cual se desarrolló esa cultura de la música colombiana aquí en la ciudad. Entonces, aunque yo no sea un fan de la música colombiana, entiendo y encuentro el valor de lo que hacía Celso Piña y de lo que representa la cultura colombiana. Y el boom del rock en México, en regional, o sea, en Monterrey, como grupos de rock, como en el caso de Iván Tamés, que participó con Celso Piña, que el Moco, Julián Villarreal, saludo al Moco, que también influyó para hacer ese proyecto, ¿no? Así es. O sea, Sí, entonces he tenido la suerte de conocer de muchas músicas y sobre todo aprender a valorar. Y creo que la crítica musical que se enfoca en despreciar a ciertas propuestas porque
les parece que tienen menor valía cultural, etcétera, o artística. No, yo creo que están equivocados en realidad, ¿no? Yo últimamente he sido más crítico conmigo mismo en ese aspecto, ¿no? No digo, ese güey como que no está chido lo que está haciendo. Porque a lo mejor ya lo visualizas no de otra entiendo. manera, tienes una percepción ya muy amplia, ¿no? Sí. A decir no me gusta, sí me gusta, o sea, no me gusta, pero está chingón lo que hace, pero no me gusta. Puedes decir de una forma. Es que ese es el criterio que en realidad debe valer, ¿ves? Me gusta o no me gusta, pero no puedes decir, está bien pinche, está mal hecho, no tiene valor, porque me gusta otra cosa, pues no. Ajá. Oye, pero también participaste en el disco de Control Machete, ¿no? ¿En alguna de tus voces o no? No, lo dices por un video que... Sí, ese lo vi. No, pero yo solo participé en el video. Ya. La voz es de un locutor. ¿Es la de, ¿cómo se llama la canción? ¿Cómo se llama? Se llama Así son mis días. Ya, ahí participé. ¿Cómo fue la conexión que tuviste con la banda? A ver, ven, Jardiel. O sea, es que es interesante también, mucha banda que aquí en Besitos de Lagartijas. Platícanos un poco de la historia de cómo llegaste a eso. Bueno, yo lo vi, igual me equivoqué, a lo mejor participé, fue mal enfocado la pregunta, pero dije, este vato está en esa onda de Control Machete. Sí, bueno, es que... Ese vato, la madre. Órale. Ya llegaron los mariachis. Hoy. Perdón. Fíjate que fue la conexión pues con él. Pues yo conocía a prácticamente todos los músicos de ese momento al que se le reconoce ahora como Avanzada Regia, porque pues yo andaba tocando también en ese momento justo. ¿Con Rabieta? Con Rabieta. Ajá. Entonces, y además ya que habían tomado cierta fama o reconocimiento a nivel comercial estas bandas, pues yo los entrevistaba y tuve también la oportunidad de que en el norte se publicaron muchas notas de estos grupos, ¿no? De Control, de Jumbo, de Plastilina. Plastilina Mosh. Sí. Entonces, en algún momento había salido el primer video de Control Machete con Prendes Méndez, en el que participaron La Flor del Lingo y todos los grupos de ese momento. El Gran Silencio. Entonces andaban ahí, corre, porque era una cuestión de pandilleros. Ahí andaban. Participó medio Monterrey ahí en ese video. ¡Córranle! Entonces, cuando recibo la llamada de los de Control Machete y para invitarme a participar, yo supuse que era algo así. Vamos a ir en bola todos. Qué bueno que ahora sí me hablaron. Entonces yo pensé, pues voy a salir allí con 20 más haciendo algo, ¿no? Y resulta que era, en cierta manera... Tú eres el personaje principal del video, por decir una forma. El inicial y el del final. Ya. Bueno, pueden ver a Jardiel Padilla en el video de Control Machete. Es un buen dato, un importante. Sí, una bonita experiencia. Ajá, y luego ya dijiste, bueno, llegaste. Pues ya llegué y ya me explicaron. Y dije, pero bueno, pues a ver qué sale, ¿no? Y bueno, pues ahí le echamos ganas. Bueno, y actualmente, ¿qué estás haciendo, Jardiel Padilla, dentro del rock, dentro de la cultura aquí en Monterrey? Actualmente, ¿en qué te desarrollas? ¿Qué proyectos nuevos vas a tener o tienes? Fíjate que principalmente, así en la cuestión cultural, pues es a través de La Roca y a través de las redes sociales de La Roca, que escribo artículos de opinión muchas veces, o artículos o reportajes, en muchas ocasiones criticando cuestiones gubernamentales, por ejemplo. Criticando, ¿verdad? No es madreando, ¿verdad? No, bueno. Pues yo digo que no. Tranquilo, Mariano, todo está bien. Creo que hace falta la crítica fundamentada, por supuesto. Una crítica muy de conciencia, pues, ¿no? Por decirlo de una forma. Sí, lo dijiste bien, así, una crítica de conciencia, de que no, como lo mencionaba hace rato el rock, no porque no me gusta, voy a hablar mal, o sea, no me gusta, pero está con madre propuesta, ¿no? No es lo que yo consumo, pero se vale. Sí, una cuestión más quizás de reflexionar y de tener una postura
pues más crítica, aunque suene un poco redundante, sobre aspectos de la vida en Monterrey que a veces ya no los vemos porque parece que es normal, ¿no? Parece que es normal que estén filas llenísimas esperando el camión todas las tardes. Así es, ¿verdad? No, es que en Monterrey somos bien trabajadores y pues nos aguantamos. Es la idea que te venden, ¿verdad? La creencia que te quieren vender. Es la cultura que nos han inculcado desde décadas atrás. Sí. Pero ahora ha llegado un punto en que yo pienso que es insostenible, pero a la vez hay un adormecimiento hacia la población que se instrumenta desde las redes sociales o desde los macrofest o desde los podcasts. Y yo creo que hay que luchar contra eso. Hay un chingo de información, hay un chingo de páginas, hay un chingo de cosas y todo muy rápido, ¿verdad? No da tiempo. No te detienes a concientizar, como lo mencionas, decir, a ver, espérame tantito, ¿no? Espérame tantito. No hay esa... No, y a lo que se nos invita prácticamente es a no pensar. Tú pásatela bien. Hay que distraerse, hay que divertirse, hay que ver los chistes de Franco Escamilla, hay que ver, mira, a ver a Adrián Marcelo, a ver a quién ahora se madreó, o regaló billetes a no sé quién, o a ver Chavana, a qué muchacha con las nalgas de fuera va a presentar. Morra nueva. Todo eso lo que genera es un adormecimiento de las mentes, del criterio. Pero sí sabías que, bueno, yo estaba platicando con un camarada, sin agraviar, que las élites quieren ese pedo, ¿no? Así es. O sea, yo te doy lana, pero a mí dame energía. Duerme a la gente, inyéctales miedo, y aparte se ha inyectado otras cosas, ¿no? Inyéctales miedo porque ese es mi alimento. Así es. O sea, lo que mencionaba un camarada allá del Cerro de las Mitras. O inyéctales fútbol. Inyéctales 24 horas. Inyéctales estrés. Inyéctales adormecimiento. Que ese es mi alimento y yo te voy a dar dinero, pero tú también inyectas, ¿no? Sí. Si se corta besitos de lagartija en ese momento, porque ya, a nivel mundial nos están viendo en Rusia, güey, corten a esos, ¿quién se trata de esos individuos? Bueno, pero sí en cierta forma es parte de la conciencia, y es una onda muy complicada luchar contra eso, pero sí aportar, ¿no? Mira, tal vez es una lucha perdida, tal vez, pero yo creo que no debemos darnos por vencidos de todas maneras y desde nuestra trinchera hacer lo que podamos, ¿no? Desde los poetas que sigan haciendo lo suyo, los músicos, sí, todos, ¿no? Todos los que hacen arte fancy, rayan paredes, grafitis, culturales, sí. La ciudad. Todas las colores. Expresiones disidentes, aunque parezca que estamos vencidos de antemano, hay que seguir echándole ganas. Cuando menos que esos poderosos que mencionas, a quienes les interesa que sigamos dormidos, cuando menos que se den cuenta de que hay algunos a los que no nos están haciendo mensos, al menos no por completo, y si verás cómo les molesta que les digamos las verdades, o sea, desde el periodismo, les repatea que, ay, esos cabrones, ¿por qué no dicen eso? ¿No? Digo, porque tú lo vives ahí, ¿no? Ahí sí. En el periódico, en la información, ¿no? Sí. Todos los poderosos. Y las mentiras que se venden en los medios de comunicación convencionales, ¿no? Yo creo que debemos seguirlo haciendo cada quien desde donde esté, ¿no? Los músicos, los grupos, los empresarios chiquitos, los que pintan. Sí. Bueno, esto es Besitos de Lagartija. Mi nombre es Mariano Betancourt. Estamos con Jardiel Padilla de invitado. A todos los que se conectaron o van a ver el video, suscríbanse, denle like o el idioma que ustedes quieran, una campanita como mencioné al principio. Ya nos vamos a despedir. Va a haber quizá la segunda parte, que tenemos material ahí más adelante, que bueno, fue principalmente La Roca, Lenguas y Jardiel Padilla hablando acerca del rock y las opiniones personales acerca de la cultura y la aportación del rock
en la sociedad y en la propuesta de conciencia. Ya para despedirnos, algo que nos quieras decir, Jardiel, a toda la banda que nos está viendo, ¿qué recomiendas? ¿Algún gracias. mensaje o lo que tú quieras? Pues, obviamente, muchas gracias, Mariano, y ojalá que esto que platicamos llegue hasta Marranistán y a muchos lugares. Va a llegar. Eso me encargo yo. La otra, sí, yo. El yo, ¿no? Y pues que tengas mucho éxito en Besitos de Lagartija en las próximas series que haya. Y la única recomendación, yo me gustaría decir que hay que tratar de no estancarse también en la cuestión cultural. Digo, ya tú y yo ya no somos unos chavitos, pero hay tantas cosas de los que están también por parte de los jóvenes que de alguna forma hay que tratar de apoyar o echarle el ojo y ver qué de eso todavía nos nutre a los que no estamos ya tan chavitos, ¿no? Ajá. Porque de hecho eso de la edad pues también es una cuestión... Una relatividad, ¿no? Sí, es bastante relativo, ¿no? Entonces, si nos interesamos por lo nuevo, por lo que está surgiendo, pues creo que no importa si tenemos 80 años, eso es lo de menos. Oye, las prohibiciones ya también, ¿no? No, eso terrible, ¿no? No, ya no van a escuchar corridos bélicos y... Digo, si no te gusta, no los escuches, pero prohibirlo se me hace muy peligroso porque ya anteriormente se intentó prohibir al rock, ¿no? Y al rap. Sí, ya ves que en el Avándaro, ¿no? Sí. Toda la represión que se vivió allá. O todavía hace, no sé, 10 años, me parece, hubo algún concierto cancelado en Monterrey. Metal, años, de metal, creo, ¿verdad? De metal, de black metal, ¿no? Y si dejamos que prohíban a los corridos privados, pues al rato algún güey va a decir, no, hay que prohibir a los black metaleros porque... Oye, imagínate Metallica, Kill Em All. Imagínate, en su momento, ¿verdad? Seek and Destroy. Sí, en su momento... Digo, Ajá. no nada más lo bélico, o sea, también dentro, pero pues volvemos a lo mismo, de cómo lo puedes tomar. Sí, ¿no? O esos de la cripta, ¿por qué le ponen anteojos oscuros a Jesucristo? ¿Qué pasó? Bueno, estos besitos de lagartija, muchas gracias, Jardiel. Va a haber una Mariano. segunda parte y pues vamos a seguir tomando cerveza fuera de cámara. Es cierto. La poquita que queda ahí va a cotorrear y muchas gracias. Suscríbanse. Este es un proyecto que es independiente, que se comparte. Decía el escritor chileno Eduardo Galeano, decía que se ha confundido la palabra compartir con competir, que desde chavitos nos enseñan el competir, ¿no? Por el infinitivo ir, que se parece pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, no, es que yo voy a ser mejor que tú, es compartir, o sea, somos seres individuos, independientemente de la sexualidad, que sí. Ya es que hay muchas ramas de la sexualidad que inicialmente se inició como hombre-mujer y hay otros géneros, ¿no? Pero fuera de eso, Besitos de Lagartija se trata de compartir. Y banda, compartan este video a las personas que más odien. Sí, se lo voy a mandar. Sí, está Jardiel Padilla con Mariano Betancourt de Marranistán y se la voy a mandar a este güey porque me cae gordo y el link, ¿no? Sí. No, es cierto, pero bueno. Digo, a veces hay malicia de que sí, se lo va a mandar a otro vato para que escuche a Jardiel Padilla, que le cae mal, Mariano también, y la chingada. Pero bueno, se trata de compartir, volviendo a lo de Eduardo Galeano. Y pues muchas gracias nuevamente por decidir, porque yo sé que lo pensaste demasiado por venir con Mariano Betancourt. Ya me dijo la producción, me dijo, oye, güey, es que Jardiel está en un proceso mental existencial que no sabes. Y dile que sí, por favor. No hay dinero, pero por favor. Y pues muchas gracias. Tus experiencias como editorialista y aportador musical, rock, organizador, entrevistador. O sea, la neta aquí en Nuevo León hace falta más todavía. Nos morimos y pues dejamos el legado acá, ¿no? En la imagen, y muchas gracias a Emos, que está ahí en la cámara, en las luces, y al Santo, que siempre está al pie de la letra acá con los órganos cactáceos. Muchas gracias, Jardiel, nuevamente. Un gustazo. Y seguir adelante con lo que te gusta para compartir lo que te gusta hacia el resto de toda la banda, güey. Así es, muy agradecido. Gracias por la invitación. Hasta la próxima.
justo.